¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, días o tardes, depende de la hora que nos estén sintonizando. Saludazo de su amigo Ángel Omar Pérez Salazar, este día trayéndoles un tema súper interesante sobre los sistemas mixtos o híbridos, aquí en su programa favorito, Cosas de Interés. Hablaremos sobre diferentes países, cómo se integran sus sistemas y diferentes cuestiones directamente en el tema que van a ver en imagen, y vamos a desarrollar un poquito sobre eso, ¿no? Espero les guste. Saludos y que tengan felices fiestas decembrinas. ¿Qué características hacen que un sistema jurídico nacional sea mixto o híbrido? Las primeras razones que encontramos en similitud de las diferentes naciones que tienen este tipo de sistemas de dos o más se basa sobre cómo se desarrollaron a través de su historia. Regularmente tienen esta situación de invasiones, de lucha por independencia, de diferentes saqueos de las naciones más fuertes, y también influye lo que es la situación geográfica. Si tu vecino comprende algún sistema jurídico diferente al tuyo, pero tienes relación de comercio o algo, pues se llega a influir su sistema jurídico como tal, y sobre todo pues en el desarrollo, ¿no?, que se basa el origen del derecho, pues las creencias, las tradiciones y cómo estas se van adecuando a las actividades y o necesidades que la sociedad tiene. ¿Cuál fue el derecho vigente en Palestina antes de la creación del Estado de Israel? Prácticamente estaba sobre el Imperio Otomano y el británico. En el británico eran los tribunales ingleses, Common Law y el Equity, y en los elementos del islámico teníamos el Mejeye, que era el civil otomano, que se basaba en el código napoleónico, y también de sus raíces en lo personal, que era el palestino. Pues todos estos estaban a inicios del siglo XX. Eran donde había religiosos, tribunales religiosos, pero eran meramente a casos personales. Y pues todo esto se hizo a raíz de mandato británico. Enseguida de que surgió el Estado de Israel, se delimitó, se le dio jurisdicción a los tribunales rabínicos, nada más de lo personal al matrimonio y divorcio. Todo lo consecuente relacionado ya lo tomaban los otros tribunales seculares. Y cabe destacar que el derecho israelí, a pesar de tener descendencia religiosa tan fuerte, se hizo un sistema único, ya que tomó parte del Common Law y también de la familia neoromanista, que le ayudó mucho al desarrollo civil, penal y público de Israel. También trató en un momento de vincular sus raíces judías a raíz del exilio, lo que fue la Halakha, que es un sistema legal deseado para el nuevo Estado de Israel, y era como el renacimiento del derecho hebreo, ¿no? Pero no se llevó a cabo, no se fundó como tal, y a pesar de eso se puede reconocer o destacar que el dualismo en cuestiones de las creencias religiosas, el derecho que se basa o la fuente que se basa en fe, al derecho actual que manejamos regularmente, que es el que se basa al uso de la razón. Esta situación, de hecho, también, al igual que su sistema único jurídico, la organización política y desarrollo constitucional es suis generis y se fue dando de una forma gradual. Israel no parte como Inglaterra de un documento tangible como es la Carta Magna, como la Constitución, y esto lo dicen varios autores que pueden considerar con la Constitución a una serie de textos y leyes que se han ido generando.
Esto ocasionó que gran parte de la sociedad no parta de una ley suprema y tenga sus consideraciones, como suele suceder con los judíos, que ellos toman como fuente legítima y única el Torah y otros y algunos también el Halaká. Al presidente de Israel le corresponde, entre otras facultades, firmar la legislación que aprueba el Parlamento, y esto se deriva del Poder Ejecutivo, y la razón de es la Ley de Transición de 1949, donde el presidente figura el Estado y da investidura al jefe de Estado, más no al jefe de gobierno. Y estas leyes se basan sobre la Knesset, que fue la última más actualizada, y es con la que se rige, es el derecho único de Israel. Luego tenemos el Poder Judicial. Este se basa a los tribunales, y aquí ya tienen ya la división de las especificaciones de cada tribunal, de las regiones y qué constituye su jurisdicción de cada género, ¿no? En el derecho palestino encontramos tres fuentes principales, que fue el derecho otomano, el derecho inglés y el promulgado por la legislatura palestina, que era directa orden de la monarquía inglesa, ¿no? En cuanto al otomano, sabemos, bueno, entró en vigor en Palestina hasta el 31 de noviembre de 1914. Se fusionó un poco con las hostilidades de las fuerzas aliadas y Turquía. Y el musulmán, pues era el basado en las enseñanzas de Mahoma y de Alá, transmitidas por el arcángel Gabriel, que era el derecho religioso, ¿no? Y el derecho francés fue el adoptado por las comunidades no musulmanas. Pues fue el código de Napoleón, ¿no? Básicamente fue las transiciones civiles que hubo, los movimientos y las diferentes sociedades y culturas que se comprometían en un mismo espacio. Código Mejel fue otro de las expresiones jurídicas musulmanas, y el derecho francés, como lo comentábamos, de parte de Napoleón. Y pues aquí menciona también que el derecho inglés se basó en dos fuentes: las leyes del Parlamento Imperial y las órdenes de la Majestad y consejos aplicables a Palestina. También la jurisdicción inglesa basado en el Common Law, como las normas del Equity. Básicamente fue un revoltijo de situaciones, tiempos y circunstancias entre las culturas y lo que se podía aplicar, ¿no?, en cada situación. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de Japón en su sistema jurídico? Como hemos visto, se van actualizando los sistemas jurídicos o adecuando en base a las legislaciones, el origen de poder. En este caso de Japón, el origen se basa en modelos europeos, pero el suceso de la Segunda Guerra Mundial, como muchos sabemos, generó a raíz de eso la protección de los derechos humanos. Hubo revisión de modelos, actualizaciones, y esto se basó más en el modelo estadounidense, ya que la rendición de los acuerdos de los aliados se basó en varios del dominante, del ganador, ¿no? Y ahora pues el sistema que adoptaron pues proviene, es angloamericano, y fue la fusión, ¿no?, de eso lo que hace híbrido. Aquí cabe resaltar, citar esta parte como tal, que dice: un derecho híbrido es aquel cuya estructura orgánica manifiesta elementos y características de diversos sistemas legales, nacionales y familias jurídicas. Este fue el ejemplo ¿no?, de lo que tenían antes de la Segunda Guerra Mundial y cómo se reformó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles son los modelos jurídicos extranjeros que han influenciado el derecho japonés? Esto fue influenciado a través del derecho francés, alemán y estadounidense. Fueron los que forjaron el sistema legal japonés. Hay una parte donde los expertos en derecho comparado resaltan sistema híbrido como tal, ya que dice que tiene parte occidente.
no solo se divide Occidente, sino también del Oriente, pero que Japón tenía la dinámica de adecuar, por como tenía muchos principios en base a sus creencias del origen de Confucio, y lo aplicaba al derecho actual al que tenía escrito, pues tenía que llegar como un acuerdo, ¿no? De hecho, Japón tiene base en esa cultura hoy en día, ya que ha sido líder a nivel mundial en construcciones de vehículos, en economía está posicionado en el número 2, debido a que tiene la parte de consulta en sus conceptos de ir con el mejor y copiar su proceso y mejorarlo. Y eso fue lo que sucedió también con el derecho. Copiaban el derecho incluido por ciertas situaciones históricas, por procesos, y lo adecuaban a su sistema para que fuera eficaz a lo que ellos tenían. ¿Cuál es la estructura política y judicial de Japón? En esta situación le damos el realce a la creación de la Constitución, que fue promulgada el 3 de noviembre de 1946 y entró en aplicación el 3 de mayo de 1947. Es una constitución relativamente corta, ya que consta de un prólogo y 103 artículos. En general, la organización política básicamente hace énfasis en que el emperador está minuscuido, se puede decir, involucrado en todos los procesos. El consejo y aprobación del gabinete es necesario para todos los actos del emperador que conciernen al Estado. El artículo 7 de la Constitución confiere al emperador, mediante la aprobación del Parlamento, diversas funciones, entre las que destaca promulgar reformas a la Constitución, leyes y tratados, convocar el Parlamento y disolver la Cámara de Representantes. Parecido al presidente de nosotros, pues, que se encarga del poder legislativo, ¿no? De promulgar leyes, crear leyes. El poder legislativo es bicameral. Está compuesta por la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. Los miembros de ambos son elegidos por el pueblo y las iniciativas de ley requieren la aprobación de ambas cámaras. Además, la Dieta está facultada para implantar procedimientos de acusación de jueces. Y en cuestiones del Poder Ejecutivo, está depositado en el gabinete con su primer ministro y por ministros que la ley establezca. El Poder Legislativo es bicameral. Está compuesta por la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. Los miembros de ambos son elegidos por el pueblo y las iniciativas de ley requieren la aprobación de ambas cámaras. Además, la Dieta está facultada para implantar procedimientos de acusación de jueces. Y en cuestiones del Poder Ejecutivo, está depositado en el gabinete con su primer ministro y por ministros que la ley establezca. El Poder Judicial hace referencia que es muy similar a Occidente, sobre todo en Estados Unidos, y aquí viene un artículo 76 de la Constitución japonesa, que sigue algo de redacción del artículo 3 de la Constitución estadounidense. Establece que el Poder Judicial está formado por una Suprema Corte y por aquellos tribunales inferiores que establezca la ley, aunque la Constitución estadounidense estipula que los tribunales inferiores serán establecidos por el Congreso. Todos los jueces son independientes en el ejercicio de conciencia y solo están sujetos a la Constitución y a las leyes. La Constitución de Japón, al igual que la de México y Estados Unidos, contiene una cláusula suprema que establece el orden jerárquico de las normas. Su artículo 98 estipula que esta ley suprema de la nación y que ninguna disposición contraria a ella tendría fuerza legal. El alcance de esta cláusula es más limitado porque, como se ha comentado, Japón no cuenta con un sistema federal, de modo que su sistema de competencias es más sencillo. No contiene el sistema federal la nación japonesa. Bueno, ahora nos toca hablar de la India, caso similar al de Israel, debido a que cuenta con derecho religioso, con la fuente religiosa, y fue dominado por los ingleses. Este es un caso
yo creo que puede sacar de los más fracturados en cuestiones de invasión y todo, porque con Japón fue situaciones en que en su momento de inicio tuvo su emperador, tuvo sus relaciones exteriores y comercio, ha estado como que presente a nivel internacional, sí tiene peso y actualmente es un país serio, por así decirlo. El otro que vimos es de Israel, también se me hace un origen muy maltratado, pero a ese me atrevería a destacar que es por la zona fronteriza que tiene, que le interesa a los alrededores, ¿no? Por eso ha hecho diferentes estancias de diferentes culturas que están interesados en dominar esa área, y pues ese conflicto que hasta la fecha se ve, se nota. Y con el de la India, básicamente lo asimilo mucho con el de Latinoamérica y con el de África, que vamos a ver posteriormente, debido a que siempre ha sido lugares de saqueo, de esclavos y de extraer riquezas y hacer ricos más a los países del norte, ¿no? El derecho indio, en especial el derecho hindú, es del hinduismo, que es un concepto religioso, y datan sus orígenes alrededor de 2000 años. Y pues igual que los que estamos viendo, pues es un derecho híbrido, porque originalmente ese tiene la peculiaridad que estaba basado en ritos y costumbres religiosas, y después de la colonización inglés, pues se vino lo mismo, similar a las otras naciones, ¿no? Que a través del reinado inglés, pues administran sus bienes, su todo, y pues ahí vienen las políticas y los cambios de estrategias y sistemas jurídicos, ¿no? Terminó el periodo de colonización inglesa en la década de 1940. Desde el periodo hindú-inglés, que fue el que se compuso a raíz de estas dos fuentes, hasta el derecho indio moderno, ha experimentado una amplia diversidad de elementos jurídicos, incluyendo el francés, durante el periodo de la administración indo-francesa. En sí dice que no ha adquirido tribunales formales el derecho hindú, más bien es sobre a sistemas de debes y no debes, que era como las reglas, ¿no? que se basaban en la organización política. Tiene origen en el régimen parlamentario. Su jefe de Estado es el presidente, a quien corresponde el poder ejecutivo de la Unión, y que es ejercido por medio de funcionarios subordinados a él. También es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En el poder ejecutivo tenemos el presidente elegido por el colegio electoral y liderado por los miembros del parlamento de las asambleas legislativas de los estados, esquema similar al estadounidense, aunque con el contexto en un sistema presidencialista, donde las funciones de jefe, estado y gobierno se encuentran en un solo funcionario, presidente. El presidente dura su cargo 5 años, a la posibilidad de ser reelegido. Con la posibilidad de ser reelegido, sus funciones se ejercen en el contexto federal. Para aconsejar al presidente existe un consejo de ministros encabezado por el primer ministro, jefe de gobierno. Y en el poder legislativo encontramos es parlamentario indio bicameral, formado por el presidente, el Consejo de Estados y la Cámara del Pueblo. El Consejo de los Estados, hay un consejo que es de los miembros, 530 miembros seleccionados de elección directa, de más de 20 miembros votados por territorios de sus creencias. Aquí hay una parte que se pinta como democracia, donde presenta la Cámara del Pueblo. El símbolo del concepto de nación, es decir, que es representación popular, está compuesta por no más de 530 de miembros seleccionados por elección directa de los estados, y no por más de 20 miembros que representan a los territorios. Ellos tenían opinión y legislación de parte de legislación de iniciativas de ley y todo del pueblo, pero no podían estar inmiscuidos o involucrados en decisiones económicas del Estado.
Básicamente, pues sí pinta como democracia, pero no había, pues de hecho está en los países más corruptos la India, junto con México. Pero yo creo que ese sería otro tema, ¿no? Bueno, continuamos. La India británica. Los ingleses vieron en la incorporación de los Estados indios a una federación un elemento conservador y, por lo tanto, el mejor medio para asegurar sus cuantiosos intereses en el país. A los líderes políticos de la India, por su parte, se les dio mejor oportunidad por la consecución de su meta, la libertad política de todo país. La independencia se logró en 1947 y se crearon dominios autónomos, India y Pakistán. Se organizó una asamblea constituyente encargada de redactar una constitución. Dicha asamblea se basó en la importante ley de 1935 para diseñar el nuevo documento constitucional y se escogió un modelo parlamentario de gobierno federal, por lo que el federalismo volvía a implementarse en el país. A principios de 1950 se adoptó la forma república de gobierno. Aquí cabe destacar la similitud en cuestiones de clasismo que hasta la fecha se encuentran en el país de la India. Puestos políticos, escuelas, estudios siempre pues tienen la facilidad pues de la gente de dinero, ¿no? Al del curnia, como dicen. Y sí se da mucho la diferencia de las clases sociales, en las oportunidades, hay mucha separación en cuanto a desarrollos, oportunidades, de incluso de los lugares donde vive, está muy marcada esa parte, así como en México. El derecho de los países africanos es bastante desconocido para México, ya que número uno, la distancia, no es un país que tengamos un continente cerca, que tengamos relaciones de comercio o tengamos alguna relación que haya influido en el conocimiento tanto del país, de los países, sino también por la cultura, el desarrollo económico y los perfiles jurídicos que se manejan. Los autores mencionan que para entender de mejor manera a este continente africano, a sus países, se tiene que entender no como un todo general como de África, sino más bien como países unitarios y monolíticos. El desarrollo del derecho africano es algo complejo de entender, ya que a lo largo de sus diferentes colonizaciones han estado envueltos en diferentes raíces y fuentes jurídicas. Cabe resaltar que el derecho africano, derecho plural o dual, que es lo que mencionábamos ahorita, es la base de este dualismo es la presencia de diversos grupos humanos y corrientes religiosas, cada uno con sus propias reglas, lo cual produce la coexistencia de varios sistemas legales en un solo país. Las tribus nativas, sobre todo, de hecho, todavía en la actualidad se encuentran varias alejadas de las metrópolis, de las comunidades, en zonas aledañas, con bajos recursos y sí, pobreza, vaya, ¿no? Donde estas tribus ya están adecuadas a su entorno, ya pues no tienen los servicios básicos generales que ahorita la mayoría de personas podemos adquirir, ¿no? Y sin embargo, pues tienen sus creencias, su religión, su zona, su jurisdicción en su zona, y la cual es respetada, y pues se tiene que en el mismo país llevar a cabo el desarrollo respetando esas etnias, ¿no? Básicamente eso es a lo que se refiere con el dualismo. En la estructura política encontramos el poder ejecutivo, donde el presidente del país es el jefe de Estado, quien está a cargo del Ejecutivo Nacional, es decir, es el jefe de gobierno que ejerce sus funciones con la ayuda de su gabinete. Es elegido por la Asamblea Nacional entre los miembros y tal elección es tutelada por el presidente del Tribunal Constitucional. Seguida tenemos el Poder Judicial. La Constitución de Sudáfrica regula todo lo relativo al Poder Judicial, el cual es independiente y solo está sujeto a ella y a la ley. Está compuesto por el Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Apelación, los tribunales superiores, High Courts, el Tribunal de Magistrados, Magistrate Courts, y cualquier otro tribunal reconocido por las leyes
emanadas del Parlamento. Este tuvo mucha influencia holandesa, que básicamente fue con inglesa, de las dos fuentes que forjó su constitución. Aquí cabe resaltar la parte de la educación, como se hizo mención en el tema anterior. Era de la India mucho clasismo entre las clases sociales, de la economía y todo, mucha diferencia como en México. Y esta tiene más semejanza con el musulmán, con Israel, porque allá también hay mucho racismo debido a los musulmanes extremos y a la combinación en pequeños espacios de diferentes creencias religiosas, ¿no? Ha habido mucho racismo. Y aquí en África es igual, hay clasismo de igual manera, pero es más resaltante el racismo, debido a que de un inicio pues las personas negras, aparte de ser esclavos, no podían estudiar, y actualmente todavía tienen universidades, de las cuales las públicas y dedicadas como al ámbito rural, trabajador, están abiertas para personas de color, y las otras universidades con mayor prestigio, mayor capital, mayor desarrollo, pues sí están más indicadas para las personas blancas, ¿no? O de mayor jerarquía económica.